Ok, igual, bueno, todas las clases yo normalmente las grabo porque es evidencia de que dimos la clase. Entonces, las subo a una página de YouTube que es de la maestra Angélica. Ahí si las quieres revisar, está ella como Angélica Castillo, tiene el logo de la escuela y ahí están las clases de los acompañamientos, pues si quieres sacar un apunte o algo, ¿no? En caso de que no te dé chance. De todas Ok, maneras, al final de la clase te voy a compartir también la rúbrica del ADA 1, te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer y te la voy a mandar al correo junto con ya la invitación de nuestra siguiente clase. ¿Ok? Y ya sabes que el miércoles acabamos, son solo 3 clases. sí, ok. Entonces, te voy a compartir ahora lo que vamos a ver en pantalla. Esto es conservación del medio ambiente. Lo primero que vamos a ver es una presentación sobre ecosistemas. Es importante que aprendamos un poco sobre la cuestión ecológica. Entonces, la primera presentación trata de esto, ¿no? Sobre la ecología, los ecosistemas como tal. Y ya a partir de mañana entraríamos con la parte de conservación. No nos vamos a meter mucho con la parte de las leyes y la legislación ambiental, porque pues no tenemos tanto tiempo, entonces voy a abarcar los temas más importantes y son los que vamos a estar viendo. Seguramente mucho de esto tú ya lo habrás visto en dinámica, en seres vivos, entonces realmente sería nada más como recordar. Entonces, ¿ya logras ver la presentación? Sí, sí la veo bien. Entonces, déjame la hago grande. No sé qué pasó. Sí, creo que se dejó de compartir la pantalla. Sí, pero no sé qué le pasó a mi presentación que de repente se fue. Algunas de mis presentaciones son un poco pesadas, entonces así como que el Zoom, no es que no las proyecte, pero como que se toma, así tengo que parar ahí. Puede ser. Y nada más dame chance que se abra y esto te Sí. comparto en pantalla. Entonces, nuestro primer tema, que son los ecosistemas, entonces vamos a empezar. Bueno, básicamente tocamos el tema de la ecología y pues nada más para recordar que seguramente tú ya sabes, es la ciencia que estudia en general los ecosistemas. Pero más que los ecosistemas, recordemos que ecología son interacciones. Entonces, más que estudiar un ecosistema como tal, se refiere específicamente a cómo interaccionan todos sus componentes, porque la ecología es eso, es la interacción de todos los componentes de un ecosistema, sea factor animal, factor vegetal, microorganismos, factores bióticos o abióticos, todos forman parte del ecosistema y su interacción es el verdadero estudio de la ecología, no el ecosistema como tal, porque el ecosistema como tal pues no es nada sin estas interacciones. Sí. Entonces, dice que no hay que confundir a los ecologistas con los ecólogos. Los ecologistas son personas que están siempre orientadas a la conservación del medio ambiente y como que es su principal función. En cambio, un ecólogo ahora sí que es el que se dedica al estudio de la ecología. Entonces, nada más hay que hacer esa pequeña distinción. Ahí está el Greenpeace, son los clásicos ecologistas por preferencia, que Sí. son personas interesadas en la conservación de la naturaleza. Y Ok. ya para empezar con esta parte, ¿puedes leer esto, por favor? Los ecosistemas, conjunto de seres vivos que se relacionan entre ellos y con el medio en el que viven. Así es, vamos a ver que un ecosistema, más que un lugar en el planeta, es un conjunto de factores, que son bióticos y abióticos y cómo se relacionan ellos entre sí. Por ejemplo, aquí nos dice que es el conjunto de seres vivos que se relacionan entre ellos y con el medio en el que viven, es decir, la interacción entre factores bióticos y abióticos. ¿Te acuerdas cómo eran esos factores abióticos y los abióticos? No, realmente no me acuerdo muy bien de cómo eran. De todas maneras, ahora lo vamos a ver.
Pero, por Ok, ejemplo, para que tú recuerdes, los factores bióticos, como su nombre lo dice, es biótico significa vivo. Entonces, todo lo vivo dentro de un ecosistema es un factor biótico. Sean plantas, animales, microorganismos, todo lo que tenga vida y que se mueva por sí solo es un factor biótico. Y ahora los abióticos, pues son los que están dentro del ecosistema, que no están vivos, pero que forman parte importante. ¿Cuáles son? Por ejemplo, está la luz, la temperatura, la salinidad del agua, el potencial de hidrógeno, el clima, todo lo que sea un factor determinante dentro de un ecosistema, pero que no esté vivo, es un factor abiótico. ¿Okay? ok. Entonces, vamos a ver con los factores bióticos. Dice, entre los seres vivos de un ecosistema pueden establecerse diferentes niveles de organización. ¿Te acuerdas cómo estaban los niveles de organización? ¿Con cuál empezamos? Eran los... Iba de lo más pequeño a lo más grande. Ándale, ajá, sí. ¿Te acuerdas cuál era la unidad más pequeña de un organismo? Los, los micro... Bueno, no, eran los microorganismos, pero no me acuerdo cuál era la... Y bueno, los microorganismos son unos. Empezamos siempre, por ejemplo, si pensamos en nosotros, nuestra unidad más pequeña pues es la célula. ¿Ok? Sí, Entonces, es el primer nivel de organización. De hecho, los dividimos en tres rubros. Son los estructurales y los ecológicos. ¿Ok? Ah, perdón, los atómicos, estructurales y ecológicos. Los ok, atómicos incluyen el átomo, las moléculas, y después ya pasamos a los estructurales, que son los organelos, las células, eh, los tejidos, los órganos, los sistemas y aparatos, y por último terminamos con organismos. Y ya los que respectan a la parte ecológica, pues ya son, por ejemplo, un grupo de organismos como una población, un grupo de poblaciones, comunidades. Las comunidades ya forman un ecosistema y un conjunto de ecosistemas pues hacen toda nuestra biosfera. Entonces ahí está. Ya si nosotros nos vamos a centrar específicamente en la parte ecológica de los niveles de organización. Entonces, ok. suponiendo que nosotros ya sabemos cómo está constituido un organismo de manera individual, el siguiente nivel ya sería la población. ¿Puedes leer, por favor? Seres de la misma especie que forman parte de un ecosistema y que se reproducen entre ellos. Por ejemplo, población ah, de Malvaza, Malvasia cabeciblanca. cebesiblanca, que vive en el ecosistema de la laguna de La Vega. Así es. Vamos a ver que una población definida como tal, ya a nivel ecológico, es un conjunto de organismos que son de la misma especie. ¿Ok? Y la principal característica es que se pueden reproducir entre ellos y dar descendencia fértil. ¿Ok? Y puede ser población de lo que tú quieras. Puede ser una población vegetal, una población animal. Y casi siempre andan en grupos, pero todos son de la misma especie y al reproducirse su descendencia es fértil. Y pueden continuar el proceso. Ahora, un conjunto de poblaciones ya se les llama comunidad, que en ecología se le conoce como biocenosis. Ese, esa biocenosis o comunidad, tal como lo dice ahí, es únicamente un conjunto de poblaciones de seres vivos que habitan dentro de un ecosistema. Y pues puede haber de todo tipo de comunidades, ¿no? La comunidad de las aves acuáticas, de las plantas acuáticas, de los animales terrestres, de los reptiles, todo lo que te puedas encontrar. Si pensamos, por ejemplo, aquí nos dan la laguna de la Vega, que es como un estanque. Ujú, Bueno, más que un estanque, es una laguna grande, ¿no? sí. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son algunas imágenes. Aquí está. Esa es la laguna. Entonces, si por ejemplo tuviéramos que identificar dentro de este ecosistema los factores abióticos, ¿cuál me podrías decir que son? Tomando en cuenta que son los que no están vivos. Los abióticos, pues la temperatura del agua, del ambiente, la luz. Exactamente. Y el más importante de todos los factores abióticos siempre va a ser la luz solar. No importa por qué. Pero la luz solar siempre es el más importante, ya que sin luz solar no puede haber organismos vegetales, no se puede producir oxígeno y por lo tanto un ecosistema pues no sería sustentable. Entonces siempre es el más importante. Ahora los factores bióticos, como ya sabemos que son todo lo vivo, ahí está una serpiente de agua, un milano que es una ave rapaz, obviamente los anfibios que son los más comunes, el zampullín que es una ave acuática. Esta es una planta acuática que es submarina, o sea, la podemos encontrar solamente al fondo del lago.
Es más que una planta acuática, es un alga, pero es de agua dulce. Ahí está la malvacia Ok. blanca, que es como un patito. Esa es una ave completamente acuática. El carrizo, que son esos que tú ves ahí, que están como pastos grandes. Ese es el más común de las plantas semiacuáticas. El patito colorado, la pulga de agua, que ya está a nivel de microorganismo. Es un crustáceo, los flamencos, que son migratorios. El fitoplancton, que lo encontramos igual como un organismo microscópico. Y pues los mosquitos como parte de todos los invertebrados que hay, así como las bacterias, porque también vamos a encontrar bacterias dentro del agua, que no necesariamente son dañinas, sino que simplemente su función es formar parte de los factores bióticos que hay dentro del ecosistema. Si te das cuenta, son todo lo vivo, no importa cuál es su origen y cuál es su forma, simplemente por el hecho de estar vivo ya es un factor abiótico dentro de un ecosistema. No sé si hasta aquí tienes alguna duda. No, estoy bien, sí. Ok. Entonces, los factores bióticos vamos a ver que tienen como que relaciones interespecíficas. Esas relaciones interespecíficas seguramente que las conoces. La más común es la depredación, o sea, un animal se come a otro, es la más clásica. No sé si conoces alguna otra o te acuerdas de alguna otra. Está la... No, de los nombres no me acuerdo muy bien, pero sé que está la... ¿Algún ejemplo ahí que te acuerdas? La depredación es uno, que es un animal que se come a otro. Es otra que, por ejemplo, es cuando ambos eh, tienen beneficios mutuos, por ejemplo, Bien, el... sí, exactamente, tal como me estás diciendo, vamos a ver que las relaciones interespecíficas se caracterizan porque siempre hay un organismo beneficiado, a veces puede haber uno perjudicado, puede ser que ambos estén beneficiados, entonces depende de la relación. Lo que tú me Sí, dices es una relación simbiótica, entonces ahí están los más principales, ¿no? Dice que son relaciones que se establecen en los individuos de diferentes poblaciones, tomando en cuenta que una población es un grupo de organismos de la misma especie. ¿Okay? Solo que aquí las relaciones interespecíficas a ver, se dan entre poblaciones de diferentes especies. El más común es la depredación, está la competencia, que igual es muy clave para todos los ecosistemas, el parasitismo, que es igual bastante común, y el mutualismo, que aunque no es muy común, es el que tú me mencionaste, ¿no? Es cuando los dos organismos reciben un beneficio uno del otro. sí. Entonces, la depredación es el clásico, ¿no? Dice, un ser vivo se alimenta de otro al que le va a dar muerte. Aquí, un organismo se beneficia y el otro no. Entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo? Está el flamenco. Y los flamencos son filtradores también, entonces se alimentan de los microorganismos que están dentro del agua, específicamente de una pulga de agua. En este caso es un crustáceo. Obviamente el flamenco se beneficia porque este es su alimento, pero la pulga de agua desafortunadamente pues, es la que sale perjudicada. Puede ser también con una malvacia, que es otra ave acuática, y el potamogetón, que es el alga acuática de agua dulce. Ellos se comen esa planta y pues obviamente el alga sale perjudicada. Son algunos de los ejemplos claros. ¿Puedes leer competencia, por favor? Sí, competencia, dos especies utilizan un mismo recurso como el espacio para crear o un alimento. Exactamente. ¿Cuál podría ser un ejemplo ahí que se te ocurra de competencia? Eh, Competencia pueden ser, bueno, aquí no estoy seguro, pero en cuanto a la sabana africana, los leones compitiendo con los leopardos por alimentos más que nada. Así es, inclusive a veces entre ellos mismos compiten tal vez por una hembra o algo relacionado a su reproducción. Entonces la competencia, algo interesante que tiene es que no solamente se da entre poblaciones diferentes, sino que a veces se puede dar entre la misma población cuando los organismos pelean por aparearse o por algún tipo de alimento, es una competencia. Y lo interesante de ella es que no solamente se da en poblaciones, sino que también puede ser intrapoblacional, o sea, dentro de la misma población. Pero es más común que se dé entre diferentes especies. Por ejemplo, ¿cuál es lo que más abunda en un ecosistema? Casi siempre son las plantas. Y por ejemplo, si nosotros pensamos en un bosque de pino, encino, las plantas todo el tiempo están en competencia. De hecho, si tú has visto esas series que te las ponen como en un bosque o algo así, pues, no sé si has visto Dark. Sí,
Bueno, pues ya viste el bosquecito ese donde están. Están ellos corriendo, se están desplazando en el bosque. Y lo único que ves son los troncos de los árboles. No ves ninguna rama ni nada, es el puro tronco. En algún momento, todos se conoce que esas plantas, la mayoría, todas deben tener la misma edad o similar. Entonces, en algún momento ellas tuvieron estaturas pequeñas y desde que nacieron empezaron a competir. ¿Por qué competían? Por el principal recurso que hay en un ecosistema, que es la luz solar. Entonces ellas empiezan a crecer, a crecer, a crecer, pero su crecimiento va a estar determinado de la cantidad de luz que reciban. Mientras más luz puedan captar, más alta va a tener que quedar, porque va a tener que competir contra sus vecinas. Porque al final de cuentas las plantas son como paneles solares. Si tú a uno de esos paneles le quitas la luz, ya no va a funcionar bien, no va a poder captar bien la luz. Entonces se va a empezar a atrofiar y ya no va a funcionar de la misma forma. En cambio, si otro tiene luz solar directa por más tiempo, va a producir mejor su alimento y va a crecer mejor. Entonces, en un bosque, por ejemplo, o en una selva, es muy común que las plantas todo el tiempo compitan por eso. Por eso vemos, inclusive aquí en Yucatán, ¿no? Si tú de repente, conforme más te vayas alejando en una carretera, lo vas viendo, ¿no? El dosel de la selva, ¿no? Primero siempre está el clásico montecito, donde las plantas no te pasan de 1 o 2 metros, y mientras más te vayas para atrás, más te vas a encontrar plantas que son más viejas, árboles más grandes, que en algún momento compitieron, y ya llega un momento en el que tú ya no tienes que estar quitando arbustos, sino que ya solo te vas a encontrar con troncos, 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 y todo el dosel del bosque ya tapó la luz solar. Y lo mismo como en ese bosque de las series, ¿no? Solamente vemos los tronquitos, porque todas las plantas están compitiendo. Entonces, se da por lo general igual entre los animales. Y en este caso, pues bueno, la malvacia cabeciblanca y el pato colorado compiten por una planta, perdón, por una alga semiacuática, que es que es el potamogetón, que está en el fondo del agua. Ese es un ejemplo entre factores bióticos únicamente. El parasitismo, ¿recuerdas más o menos cómo era? Sí, es cuando un ser se beneficia de otro y este sale perjudicado, sin Y el otro necesidad sale de ser perjudicado. una muerte. ¿Cuál? Bueno, bueno, lo que dice ahí, ¿no? El que un ser se beneficia de otro, dañándolo sin necesidad de matarlo. Exactamente. Al final de cuentas, los parásitos no les conviene que su hospedador se muera, porque como ellos, es como una casa, ¿no? En la que tú vivas, ¿no? Obviamente, la persona que te renta el lugar, vamos a suponer que tú lo estés rentando, pues a la persona no le conviene que tú le compres la casa, porque pues como él te la está rentando, pues para él es más fácil que tú mes por mes le estés pagando un dinero a que, por ejemplo, tú le digas, ay, ¿sabes qué? Te la voy a comprar, así mejor yo me quedo con la casa, te doy el dinero y ya, ¿no? Entonces, como quiera, la persona va a recibir el dinero y se va a ir, pero pues es un dinero que eventualmente se le va a gastar, ¿no? Pero pues obviamente ese Sí, ya no es tu problema porque tú ya se la pagaste. Entonces, más o menos así funciona el parasitismo, ¿no? Al parásito no le conviene matar a su hospedador, porque como lo necesita para vivir, pues muchas veces los dejan vivos. Entonces simplemente están ahí pegados, están consumiendo todo lo que él produce. Se confunde con otro tipo de interacción, pero pues no es tan... depende de qué organismos estén implicados. Por ejemplo, la entamoeba histolítica es una bacteria y ujú, le gusta mucho vivir dentro del estómago de la rana. A la rana no le beneficia mucho que esté la bacteria, porque algo que hace la bacteria ser parásito es que se alimenta de lo mismo que ella. Entonces, obviamente, es como si la rana tuviera lombrices. Entonces, ah, necesita cada vez más comida y al final de cuentas le puede afectar en su rendimiento. Entonces, la entamueva no la va a matar, pero pues va a estar ahí dentro de ella, a menos que la rana se desparasite, pero pues, ¿qué rana se desparasita? Ninguna. Entonces, exacto. ahí van a vivir de por vida todos. Dice que ahí está, ¿no? El protozoo vive en el intestino de la rana y se alimenta y debilita eso. Obviamente, pues es como si la rana tuviera un bebé, ¿no? O sea, todo lo que el bebé coma va a comer lo mismo que la rana y le va a estar quitando todo lo que la rana normalmente necesitaba para vivir. Ok. Bueno, el mutualismo ya es el que me comentaste, que es cuando dos especies se asocian para beneficiarse. El zampullín y el pato colorado tienen esa característica. Como los dos son de la misma familia de aves,
pues como que se llevan muy bien, ¿no? Es por ejemplo como un pato y un ganso, ¿no? Obviamente no es tan así porque los gansos son muy agresivos, pero pues más o menos ellos se llevan bien entre ellos, o sea, se soportan. Entonces lo que hacen es que forman colonias reproductoras, ambas especies, y se asocian para protegerse. O sea, si por ejemplo uno avisa que está viniendo algún animal extraño, pues los otros le hacen caso porque al final de cuentas ellos tienen el mismo tamaño, tienen el mismo número de crías, sus huevos están casi igualitos, entonces se cuidan entre ellos pues, precisamente por esa misma situación. Entonces, otros tipos de relaciones son, por ejemplo, la competencia que ya habíamos visto y la cooperación, ¿no? La cooperación proporciona beneficios a los individuos en el cuidado de las crías. Esto es muy común entre las poblaciones, o sea, intrapoblacional. Y es, por ejemplo, muy común en las aves. Es clásico que, por ejemplo, la hembra cuida todo el tiempo los huevos, pero de vez en cuando también el papá, ¿no? Para que la mamá pues vaya a hacer sus cosas, se mueva, busque alimento y se van intercambiando, ¿no? Es muy común entre las aves voladoras, no tanto en las acuáticas, porque las acuáticas siempre o se queda la mamá o se queda el papá. En cambio, en las que son ya planeadoras, siempre se cambian, ¿no? Puedes ver encontrar una vez al papá, a veces a la mamá, entonces tienen esa cooperación entre ellos. Entonces, ¿puedes leer esta parte, por favor? Sí, el medio ambiente de un organismo está constituido por todos los factores o condiciones que existen en el lugar en el que habita y que influyen sobre él en algún momento de su vida. Los factores abióticos son las características físico-químicas que posee un medio. No dependen directamente de los seres vivos, aunque su actividad puede modificarlos. Así es, vamos a ver que los factores abióticos, aunque no interaccionan como tal con los organismos, sí son condicionantes. Porque pues tú sabes que un pingüino no puede estar, o sea, vamos a suponer que es un pingüino emperador, que es así de clima frío, pues no va a poder vivir aquí, ¿no? Entonces la condición para que él pueda sobrevivir es que esté en un clima bastante frío. Entonces, los factores abióticos pareciera que no son importantes, pero muchas veces condicionan a los organismos en su modo de vivir. Entonces los necesitan sí o sí. Por ejemplo, en un medio acuático, la temperatura, que disminuye la profundidad, porque tú sabes que mientras más calor, más se evapora el agua. La luz, que es importante para todos los que hacen fotosíntesis. Los gases disueltos en el agua, obviamente va a ser más prolífero en cuestión de vida un ambiente acuático que tenga corrientes de agua y que esté abierto, donde haya mucho oxígeno, a por ejemplo uno que sea cerrado y que sea pantanoso. Ahí a lo mejor no hay mucho oxígeno y aunque va a haber muchas bacterias, muy probablemente no te vas a encontrar muchos animales que soportan esa característica. Y obviamente la salinidad igual. En el medio terrestre lo mismo. La luz, la humedad, la temperatura y el suelo. Son los factores condicionantes del medio. Si pensamos en un ecosistema marino, pues funciona de la misma forma, ¿no? Vamos a ver que se maneja por profundidades. Vamos a ver que en el mar tenemos la zona pelágica, que es la superficie, la batial, que está como en la parte del medio, y la abisal. Realmente son muchos más las divisiones, pero esas son como que las tres más importantes. En cada una de ellas hay diferentes organismos que están adaptados para vivir en esa zona. Son como subecosistemas dentro del ecosistema más grande que tenemos, que es el ecosistema marino. Si pensamos en el agua dulce, tenemos a los lénticos, que son, por ejemplo, como los estanques, las lagunas, todos en donde el agua esté tranquila y que esté limitada por un espacio de tiempo. Y tenemos los lóticos. Los lóticos ya son todos los que tengan una corriente y que por lo general desembocan en el mar o en un espacio muy abierto. Esos son hay diferentes tipos de organismos en cada uno, porque mientras que hay unos que soportan las corrientes, hay otros que no. Entonces, aunque pareciera que no es importante, pero por ejemplo la corriente de agua es un factor abiótico y condiciona mucho qué tipo de organismos van a vivir en cada lugar. Bueno, no sé si recuerdas lo que es un bioma, más o menos. Sí, ¿Qué te acuerdas de lo que es un bioma? sí. ¿Te acuerdas qué recuerdas de un bioma? ¿Qué Pues características tiene? O dime una. es un
Bueno, su principal característica es que dentro de un bioma hay distintos ecosistemas. Exactamente, los biomas son como que grupos de ecosistemas, ¿ok? Es muy común verlos a nivel terrestre, más que acuático, y tienen la característica de que repiten las mismas condiciones climáticas. Por ejemplo, si nosotros pensamos en una selva muy grande, dentro de esa selva a lo mejor vamos a encontrar claros en donde a lo mejor hay un estanque y ese estanque es un ecosistema. A lo mejor vamos a encontrar igual alguna cueva subterránea. Entonces, aunque no lo parezca, dentro de esa cueva también se puede hacer un ecosistema porque puede ser que haya agua, puede ser que a lo mejor simplemente hayan organismos, aunque no haya plantas, también es un ecosistema, porque debe haber cadenas alimenticias, entonces todo donde hay interacciones. Este mapa es nada más como para que veamos cómo está la distribución de los diferentes ecosistemas en el mundo. Tenemos los desiertos de color amarillo más oscurito, las estepas que son como que parientes de los desiertos pero con más vegetación, las sabanas, bosques espinosos, las selvas, los bosques y las zonas montañosas siempre de color azul, ¿no? La cordillera de los Andes, todo eso. Entonces, bueno, esos son algunos de que hay en España, que son, por ejemplo, el bosque mediterráneo. La principal característica del bosque mediterráneo es precisamente lo que te decía de la competencia, ¿no? Tienen intersecciones de ecosistemas, que como tú dices es un bioma, ¿no? Hay varios ecosistemas en un solo lugar. Entonces España se caracteriza porque tiene áreas naturales protegidas, que son biomas. Por ejemplo, este es un bioma. Entonces, primero identificamos una pradera. La pradera es un tipo de ecosistema, es un tipo de sabana. Si nosotros nos adentramos más hacia el fondo, ya entramos a una parte boscosa y el bosque ya es otro tipo de ecosistema. Y todo eso está dentro de una misma área geográfica, que es un bioma. Así tal cual como lo dijiste, son grupos de ecosistemas. Este es el Parque Nacional Cabañero, que tiene esa característica. No hay intersecciones entre ecosistemas. De hecho, más atrás de esa montaña hay un cuerpo de agua y es una laguna y ese ya es otro ecosistema, siempre dentro de la misma área geográfica. Están los bosques templados, ese es por ejemplo como el de Dar que te comentaba, ¿no? Están los árboles que casi todos tienen el mismo tamaño, casi todos tienen la misma edad y aunque casi no tienen ramas a un dosel bajo, la fronda de los árboles, la fronda principal está hasta arriba, que es donde ellos pueden alcanzar más luz solar. Y sin embargo, al menos en este bosque, sí llega la luz solar al piso, cosa que es muy difícil de lograr cuando los árboles tienen esa edad. Este es el Parque Nacional Picos de Europa y lo mismo, es otro bioma, solo que este ya es caducifolio. Cuando tú ves esa palabra caducifolio, se refiere a plantas que en algún momento de su vida se quedan pelonas. O que pierden sus hojas, que después vuelven a reverdecer. Por eso luego siempre vemos que el suelo es como que de color rojizo por todas esas hojas que ya cayeron. Okay. Con respecto a los niveles tróficos, solamente recordar lo que es la cadena trófica, ¿ok? Sí. Recordar que siempre iniciamos con los productores, que son organismos fotosintéticos. Después están los consumidores primarios, que casi siempre son herbívoros. Consumidores secundarios, que son los primeros carnívoros que consumen herbívoros, y los consumidores terciarios, que ellos ya son como que carnívoros de segundo nivel, o sea que se comen a otros carnívoros, pero en general comen carne. De hecho, entre ellos están los carroñeros, como las hienas, los buitres, que se comen otros animales que también son carnívoros, pero que ya están muertos. Entonces, la cadena trófica es eso. Es cómo está distribuida la interacción con respecto al alimento. Iniciamos con las plantas, que son productoras, porque ellas hacen su propio alimento, herbívoros, carnívoros de primer orden y carnívoros de segundo orden. Así es como funciona el nivel trófico. Y no hay que confundirlo con la cadena alimentaria. La cadena alimentaria es otra cosa. Entonces, ¿puedes leer, por favor, los productores? Sí, productores, organismos autótrofos que fabrican su propia materia orgánica, su alimento, a partir de materia inorgánica. Son las algas, las plantas y las bacterias fotosintetizadoras. Así es, cualquier organismo que produce su propio alimento, en este caso a partir de la luz solar.
Tenemos a los consumidores, que ya los dividimos en varios. Están los primarios, que por lo general son herbívoros, y los secundarios, que son los carnívoros de primer orden y los de segundo orden. Y por último, y debajo de toda esa red trófica, tenemos a los descomponedores, que su principal función es esa, dar materia orgánica al suelo. Son los hongos y las bacterias. Ellos descomponen todo lo que se encuentren porque se alimentan de todo lo que está en descomposición, y todos los desechos de estos organismos sirven de fertilizante para los organismos que son fotosintéticos, ¿no? Para todos los que son productores, y así es como la energía en el ecosistema se recibe. No importa si un organismo se muere, sigue formando parte del ecosistema, al menos para que sea aprovechado por otra planta. Entonces, al final siempre me gusta pensar, ¿no? De que digo, ay, sí, los herbívoros pues se comen a las plantas, ¿no? Pero pues no por mucho tiempo. Cuando el herbívoro se muera, él va a servir de alimento otra vez para las plantas. Entonces se vuelve a reiniciar otra vez el ciclo. Entonces, aquí es una esquemita de cómo funciona. Siempre tenemos a los productores como el primer nivel. Tenemos a los herbívoros como el conejito, consumidores secundarios, los terciarios, que ya son carnívoros de último nivel. Y no importa si alguno de ellos se muere o produce algún resto orgánico, estos siempre van a ser el objetivo de los consumidores. Y ellos van a producir compuestos inorgánicos que van a servir de alimento para los productores. Y así es como se recicla toda la energía del ecosistema, como si fuera un círculo. O sea, nada se desperdicia. Porque al final sabemos que la materia no se crea ni se destruye, pues solo se transforma. Y se aplica eso mismo. Bueno, esa es la estructura trófica, cómo está. Por ejemplo, está la clásica, ¿no? Cadena trófica, que es planta, herbívoro, carnívoro. Tenemos igual planta, herbívoro de primer orden, herbívoro de segundo orden, carnívoro de primer nivel y carnívoro de segundo nivel. Y obviamente cada uno de ellos tiene una interacción específica entre ellos, entonces siempre se puede hacer la distinción. No es lo mismo una red trófica que una cadena trófica. La cadena trófica es lineal, siempre va de algo sencillo a algo general, y la red trófica es todas las interacciones entre todos. Entonces, por eso nos ponen esta imagen. Entonces, siempre hay que distinguir cuál es la principal diferencia entre cadena y red trófica. Una cadena es algo lineal y una red es algo más enmarañado. Esa es una clásica cadena trófica. Dice que está formada por una serie de organismos ordenados linealmente y cada uno se alimenta del anterior. Por otro lado, la red trófica son todas las cadenas tróficas lineales interconectadas que se establecen en un ecosistema. No sé si tienes duda hasta aquí. No, estoy bien. Okay. Sí. Bueno, ya la última parte es la asociación ecológica. La asociación ecológica es algo muy sencillo de entender. De hecho, tengo aquí una imagen. Ahí está. Para entender cómo funciona la asociación ecológica, solamente tenemos que entender que es un proceso en el que se forma o se restablece un ecosistema. Si, por ejemplo, apareció una inundación, hubo un maremoto, o un terremoto, o un incendio, que por lo general arrasa con todo, o simplemente era un lugar en donde no había nada, como en el caso de esta imagen, la asociación ecológica empieza a aparecer. Es un proceso en el que poco a poco se va formando un ecosistema. Entonces, el primer paso es que lleguen los primeros colonizadores, que siempre van a ser plantitas. Vamos a iniciar con plantas muy sencillas, todas malas hierbas, arbences, pastos, a lo mejor musgos que están en las piedras, dependiendo de la humedad, ¿ok? Y esas mismas plantas, conforme vaya pasando el tiempo, aunque son muy chiquititas y pequeñas, pues van informando materia orgánica. Y ya en lugar de tener pura piedra, más o menos ya vamos a tener piedra con un poquito de tierra. Conforme más vaya pasando el tiempo, pues van a ir llegando insectos, aves que se comen esos insectos. A lo mejor esos aves traen semillas de otras plantas y poco a poco van naciendo otro tipo de arbustos. Se van estableciendo los primeros árboles y toda la materia orgánica que ellos producen junto con la de los animales ya va creando un poco más de tierra fértil. Y ya vamos a dejar de tener tanta piedra para tener tierra fértil más a un nivel elevado. Mientras más pase el tiempo, más van a crecer estas plantas hasta que ya se forme un ecosistema como tal.
ya con más número de plantas, mayor número de organismos, mayor diversidad y mayor cantidad de materia orgánica disponible en el suelo. Eso es la asociación ecológica, es básicamente eso, cómo nace o cómo se transforma un ecosistema. Está la primaria, que es aquella que se desarrolla en una zona carente o preexistente y ya se forma un ecosistema fértil. También está la secundaria. La secundaria está mediada por un factor de destrucción, ¿ok? Mientras que aquí aparece de la nada, en la segunda ya aparece por un desastre natural. Un incendio, una inundación, destruye todo y poco a poco se va restableciendo la materia orgánica, los organismos fotosintéticos y se restablece nuevamente el ecosistema. La ventaja de la asociación secundaria es que tarda menos el tiempo, porque como ya había algo, simplemente es que retoñe o reviva. En cambio, en la primaria es empezar de cero. Entonces, esa es la principal diferencia, pero básicamente tienen el mismo proceso. No sé si te quedó alguna duda, Ulrich, con respecto a todo esto. No, me quedó bastante claro, sí. Ok. Entonces ahora te voy a compartir en la pantalla lo que es la rúbrica de la primera A, que realmente Sí. es bastante sencilla. Ahí está. Es nuestra ADA 1, que son los sistemas ambientales. Entonces, tú tienes que elaborar un mapa conceptual. Si lo puedes hacer digital está bien. Si, por ejemplo, lo puedes, o sea, no tienes la forma y quieres hacerlo a mano, tampoco tengo ningún problema. Solamente que tu encabezado, o sea, inicie como ecología y lo dividas, ¿no? Entre, por ejemplo, factores bióticos, factores abióticos, defines cada uno, pones sus características y pones una figurita de ejemplo o un dibujo. Igual puedes poner ecosistemas y cómo se dividen, ¿no? Puedes hablar de la cadena trófica, de la red trófica y de la asociación ecológica. O sea, básicamente todos esos términos ecológicos que viste, ubicarlos dentro de un mapa conceptual, poner su definición, principales características, pues, y una pequeña imagen. Este Ok, sería tu primer trabajo, en el caso de este vale 15 puntos. Y, y ya sabes, no olvidar anexarle una portada y al final una hoja de referencia. sí. No sé si te quedan dudas con eso. No, Ok. bien. De Sí, todas maneras, ahora te voy a mandar por correo la rúbrica de cada uno y aprovecho para mandarte la invitación de la clase número 2. ok, Entonces, pues si ya no tienes dudas, Ulrich, lo dejamos hasta aquí y pues ya nos veríamos mañana a la misma hora. ok, perfecto. Muy bien, pues que Bueno, tengas muy buen día, Ulrich. Me dio mucho gusto ver que estás bien. gracias igualmente, profe. Nos vemos.